Bienvenidos de nuevo al canal del computador a relés. Mi calculadora binaria puede efectuar las operaciones aritméticas básicas utilizando únicamente relés electromecánicos. Para la entrada de datos se utilizan interruptores de palanca y los resultados se visualizan mediante pequeñas lámparas incandescentes. El proyecto de la calculadora fue una especie de prueba de concepto que decidí implementar para comprobar que realmente se pueden utilizar relés para construir circuitos digitales relativamente complejos. Pero mi intención a partir de ahora es utilizar relés de estado sólido en lugar de electromecánicos, sobre todo por su fiabilidad y menor coste. De nuevo, como prueba de concepto y para ganar experiencia en este tipo de componentes, antes de embarcarme en proyectos mucho más complejos, decidí construir una nueva versión de mi calculadora. Pero esta vez utilizando relés de estado sólido en lugar de los relés convencionales. En este capítulo voy a presentarles la nueva calculadora y a mostrarles los aspectos que la hacen diferente y más completa que la versión anterior, incluyendo las decisiones de diseño que he ido tomando para ello. Para el seguimiento adecuado de este capítulo, es recomendable que vean primero el capítulo 8, que es la explicación del funcionamiento de la calculadora a relés electromecánicos, y el capítulo 9, que trata sobre el circuito de reloj. Les dejo los enlaces en la descripción. La diferencia principal entre la nueva calculadora y la anterior es naturalmente el uso de los relés de estado sólido, en lugar de los clásicos relés electromecánicos. Estos conmutadores analógicos no tienen ninguna parte móvil y por tanto no producen el característico sonido de los relés electromecánicos. Pero a cambio son mucho más fiables, mucho más baratos y sobre todo mucho más rápidos. Un aspecto que he querido incorporar a mi nueva calculadora es la posibilidad de operar con números decimales codificados en binario, también denominados BCD por sus siglas en inglés. El sistema BCD es un estándar para representar números decimales que, aunque es menos eficiente que el sistema binario, es más amigable para los humanos, ya que mantiene la noción de dígitos decimales a los que todos estamos habituados. El sistema se aprovecha del hecho de que cualquier dígito decimal se puede representar mediante un patrón de 4 bits binarios. Los ordenadores del pasado utilizaron una gran variedad de convenciones para representar números decimales en binario, pero la que prevaleció es la llamada representación natural, donde cada dígito decimal se representa mediante su correspondiente valor binario de 4 bits. Las combinaciones de bits que no corresponden a ningún dígito decimal se descartan. Según este sistema, con 16 bits podemos representar los números decimales desde el 0 al 9999. Cada 4 bits se corresponden exactamente a un dígito. Aquí pueden ver algunos ejemplos. Históricamente se han propuesto diferentes procedimientos para efectuar operaciones aritméticas con números BCD. Algunos incluso fueron objeto de importantes patentes en su día, como el diseño de MOS Technology que se aplicó en el famoso procesador 6502. Este procesador fue utilizado en muchos de los computadores de 8 bits de los años 70 y 80, como por ejemplo los Apple I y II, el Commodore 64 o el BBC Micro. La mayoría de los métodos implican efectuar las sumas normalmente en binario, para luego aplicar ajustes al resultado y convertirlo a BCD. En mi calculadora, el procedimiento que he decidido usar está basado en un antiguo circuito integrado de National Semiconductor. Se trata de una unidad lógica y aritmética de 4 bits que fue empleada durante un corto periodo de tiempo hasta que fue superada por otros desarrollos. Pero tiene la ventaja de que es conceptualmente simple y permite efectuar tanto sumas como restas en BCD usando un sumador-restador binario convencional. Al contrario del procedimiento empleado en el procesador 6502, la unidad aritmética de National Semiconductor efectúa ajustes tanto antes como después de la suma binaria. Para sumar dos números representados en BCD, partiremos de un sumador binario convencional de 4 bits. El procedimiento consiste en sumar 6 a uno de los operandos antes de aplicarlo al sumador binario, y luego restar de nuevo 6 del resultado, pero solo en caso de que no se haya producido acarreo. Vean este ejemplo para entender lo que ocurre. En binario, la suma de 7 más 5 produce 12.
Pero este no es un dígito BCD válido, ya que está fuera del rango decimal que va del 0 al 9. Por tanto, la suma binaria convencional no nos sirve. Añadiendo 6, provocamos que cualquier resultado que hubiera dado un dígito fuera de rango produzca un acarreo y el dígito BCD correcto. Veamos ahora otro ejemplo. La suma binaria de 3 más 5 produce 8. El resultado es correcto tanto en notación binaria como en BCD, con lo que no tendríamos que hacer nada más. Pero el problema es que esto no lo sabemos hasta haber efectuado la suma. Lo que haremos entonces es generalizar el procedimiento y añadir 6 igualmente a la suma. El resultado sale fuera del margen de BCD, pero fíjense que ahora lo podemos detectar porque no se produjo acarreo. Lo que nos queda por hacer en este caso es subtraer de nuevo 6 al resultado de la suma para devolverlo al rango correcto de dígitos decimales. Para las restas en BCD, lo que haremos es restar en binario sin ningún ajuste inicial, y luego ajustar el resultado restando 6 a los dígitos que no hayan activado el bit de acarreo, exactamente igual que ocurría para las sumas. En definitiva, para efectuar operaciones en BCD, de lo que se trata es de incorporar un circuito de suma 6 a una de las entradas de un sumador-restador binario convencional, e incorporar un circuito de resta 6 a la salida de dicho sumador-restador. El circuito de suma 6 se activa solo para las sumas, y el circuito de resta 6 se activa solo para los dígitos que no producen acarreo a la salida. Este método, que como dije está basado en la unidad aritmética de National Semiconductor, podría parecer más complejo que el empleado en la patente de MOS Technology. Pero en realidad es más simple, porque los circuitos de suma 6 y resta 6 se pueden implementar con unas pocas puertas lógicas. Observen lo siguiente. Para sumar 6 utilizamos este circuito combinacional. El bit 0 es la copia del bit 1 de la entrada. El bit 1 es el inverso del bit 1 de la entrada. El bit 2 es la función XNOR de los bits 1 y 2 de la entrada. Y el bit 3 es la función OR de los bits 1, 2 y 3 de la entrada. Es decir, con solo 4 puertas lógicas he sumado 6 a un número BCD de 4 bits. El circuito de resta 6 no es muy diferente. En este caso observamos que el bit 0 es también la copia del bit 0 de la entrada. El bit 1 es de nuevo el inverso del bit 1 de la entrada. El bit 2 es la función XOR de los bits 1 y 2 de la entrada. Y el bit 3 es la función AND de los bits 1, 2 y 3 de la entrada. La nueva calculadora funciona bajo el mismo principio que la versión anterior. Por un lado, cuenta con un circuito sumador-restador para las sumas y restas, que incluye un registro acumulador para las multiplicaciones y divisiones. Y por otro lado, tiene un contador ascendente-descendente para establecer el número de acumulaciones necesarias en las multiplicaciones y determinar el número de restas efectuadas en las divisiones. Además, tiene un circuito de reloj que marca los pulsos del acumulador y el contador. Los detalles están descritos en el capítulo 8. Para la calculadora electromecánica usé una placa de PCB para cada bit individual. Pero ahora el menor tamaño de los conmutadores analógicos me ha permitido colocar más componentes en la misma placa, y he decidido agrupar los circuitos en conjuntos de 4 bits. Esta placa, por ejemplo, contiene el circuito completo de sumador-restador de 4 bits, incluidos los circuitos de ajuste de BCD y el acumulador. Con 4 placas como esta puedo alcanzar el ancho deseado de 16 bits. Aquí pueden ver la implementación del circuito acumulador completo de 4 bits en KiCad. La parte del sumador-restador binario es idéntica a la que tiene la calculadora electromecánica. También el circuito de memoria o registro es exactamente el mismo. La principal diferencia es la incorporación de los circuitos que he descrito antes de ajuste de BCD a la entrada y a la salida del sumador binario. Esta es la implementación con relés del circuito de suma 6. Contiene las puertas lógicas necesarias. Además, el circuito se puede activar o desactivar a voluntad mediante unas señales de control. En función de las señales de control, estos relés seleccionan o bien la suma 6 o bien la copia de la entrada sin alterar.
El circuito de resta 6 es conceptualmente similar al de suma 6, pero con las puertas lógicas adecuadas. También incorpora los relés de activación. Un aspecto que hay que tener en cuenta es que la ejecución de operaciones en BCD solo produce resultados correctos si operamos con números correctamente representados en BCD. El circuito de suma 6, por ejemplo, produce resultados erróneos para dígitos fuera del rango de 0 a 9. Por eso me pareció interesante incorporar unos indicadores de error que avisen al usuario cuando sus datos de entrada están fuera de rango. El error de BCD puede detectarse fácilmente mediante una puerta OR y una puerta AND. Según este circuito, las combinaciones de 4 bits que no se corresponden con un dígito válido en BCD activan estas señales de error. La implementación con relés es esta. A diferencia de la calculadora electromecánica, esta versión reporta ciertos errores de cálculo. Concretamente, se indica la condición de overflow o sobrepaso cuando el resultado de una operación ha excedido la anchura de bits de la calculadora. La detección se efectúa a través del bit de acarreo del acumulador. En el caso de sumas existirá overflow si el bit de acarreo se encuentra activo tras la suma. En el caso de restas habrá overflow si el bit se encuentra inactivo. La otra condición que se indica es la de división por cero. Se detecta en las operaciones de dividir a través del bit de acarreo del contador. Si dicho acarreo se activa, eso significa que el contador ha llegado a su máximo de contar aún sin haber resuelto la división. En el caso de producirse una de las condiciones de error, la calculadora se detiene y la operación queda detenida en el siguiente ciclo del reloj. La calculadora está físicamente organizada mediante 3 tipos de placas de PCB. Para el acumulador y el contador utilizo el mismo tipo de placa. En cada placa se procesan 4 bits. Las placas del acumulador y el contador se unen mediante otras placas en el frontal. Estas contienen los interruptores para las entradas del usuario y los LEDs para visualizar resultados. Como la función del contador es solamente incrementar y decrementar 1, las placas frontales tienen físicamente cableado un 1 a cada una de las entradas del contador. El reloj y las señales de control del usuario las he dispuesto en una placa que es común para toda la calculadora. Las señales de control son simplemente interruptores de selección de función para el usuario que incorporan el circuito antirrebote que describí en otro vídeo. El reloj está basado en los circuitos que presenté en vídeos anteriores, pero en este caso he incrementado el nivel de prestaciones incorporando unos mecanismos que permiten un control mucho más fino por parte del usuario. Concretamente, un selector de velocidad que permite escoger entre 2 modos de operación, rápido y lento. En modo lento, el oscilador del reloj queda conectado a un condensador más grande, lo que produce una frecuencia de oscilación mucho más baja. En segundo lugar, un potenciómetro que permite aumentar o reducir la frecuencia del reloj tanto para el modo rápido como el modo lento. El potenciómetro está conectado en serie con la resistencia del oscilador del reloj, por lo que el usuario tiene acceso al ajuste de la frecuencia. En tercer lugar, un selector de modo discreto, que junto con un pulsador de paso a paso permite crear ciclos individuales de reloj para ejecuciones paso a paso. La manera de hacerlo la presenté por primera vez en el capítulo del circuito de reloj. Estas funcionalidades, llamémoslas avanzadas del reloj, estrictamente no haría falta para esta calculadora, pero decidí implementarlas igualmente para ganar experiencia e intentar empujar los límites de lo que es posible con los relés de estado sólido. Además, mi intención es disponer de estas prestaciones en el proyecto final. Otro aspecto que es importante mencionar es que el reloj opera con 2 fases no superpuestas. Eso significa que el ciclo de reloj está dividido en 2 partes y que la transferencia de datos entre registros se realiza en 2 etapas durante un mismo ciclo de reloj.
De nuevo, esto no es una cualidad estrictamente necesaria para esta calculadora, pero decidí hacerlo porque en un capítulo futuro veremos cómo el reloj de 2 fases simplifica el diseño de procesadores y los hace más robustos frente a determinados problemas. De hecho, esta técnica se empleó en las versiones originales de los procesadores ARM. Vean ahora la calculadora en funcionamiento.